Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir la vida para poderla aprovechar más, enriquecernos más, escuchar, discernir, reflexionar, contrastar. Es parte del gran proceso de la vida. También no solo en la mente, sino en lo que sentimos, lo que nos recuerda, lo que nos refiere, de lo ya vivido o en todo caso también de nuestros anhelos, de lo que estamos buscando. Si alguien tiene a bien compartir alguna experiencia o alguna pregunta, adelante, por favor, es un buen momento. Buenos días, maestro. Yo tengo una pregunta. Adelante. En neurolingüística hay una terapia que se da a través de visualizaciones y con esa terapia la persona de tener mucho sufrimiento mediante ese ejercicio puede recordar las cosas pero sin ese dolor que tenía. ¿Es correcto que se aplique? Gracias. Bueno, mire, yo le voy a decir mi experiencia en eso, mi visión. Claro que el inconsciente es fundamental porque nos puede ayudar o nos puede obstaculizar. Los condicionamientos, hay que liberarnos de ellos para encontrar una nueva visión. Si seguimos insistiendo en todo lo que ya pasó y lo que ya pasó y lo que ya pasó, seguimos reafirmando solo el inconsciente. De hecho, se llama programación. Lo que tú puedes programar es en base al pasado. ¿Sí? Es en base a lo que has vivido en el pasado. Insistir demasiado en el pasado. Yo en lo particular creo más en la visión de grandes sabios budistas que dicen que para sacar un vicio, o sea, una recurrencia, dolor o cualquier otro tipo de vicio, hay que desarrollar la virtud. No hay que seguir insistiendo de que eso ya no me debe molestar, de que eso ya no debe estorbarme, de que eso, me explico. Es como reforzar un condicionamiento. El yoga plantea la liberación de los condicionamientos. No plantea la reprogramación de los condicionamientos o de las programaciones. Es una visión muy skinneriana de los condicionamientos, de nuestra cuestión, así como el perrito de Pavlov, que a base de condicionamiento puedes hacer que responda como tú esperas, a cierta hora y de cierta manera. Pero eso sería reforzar los condicionamientos. Sí, hay momentos en que hay que partir de ahí, pero no se me hace que el alcance hacia el desarrollo de la conciencia, en un sentido amplio de la palabra, sea el camino. En todo caso, sería el principio del camino. ¿Sí? Es como si me molesta un zapato, pues lo primero es sacar la piedrita, quitar el condicionamiento. Pero luego es otros aspectos como disfrutar, apreciar, vigilar, otros aspectos que no incumben a los condicionamientos. Al contrario, estar abierto a lo nuevo, a lo que nos asombra. Y esa es la mente superior. Todos los condicionamientos y programaciones pertenecen a la mente inferior, que la mayoría de la humanidad es con lo que se maneja. Pero el iniciado tiene que aspirar hacia el desarrollo y enriquecimiento con la mente superior. Es lo que yo podría compartir. No estoy diciendo que son malos, simplemente que el alcance lo veo
solo en el plano del inconsciente o subconsciente, en base a lo que va a ser el control de los sentimientos y los impulsos, pero no de la visión completa o más amplia de las cosas, de lo que nos presenta la vida. Ese es lo que yo podría hablar al respecto. Muchas gracias, maestro. Santiago pide la palabra. Adelante. Don Santiago, buen día. Buen día, maestro. Buen día, hermanas, hermanos. La ya clásica pregunta de Iván. Acaba en un audio. Adelante. Hola Santiago, tengo otra pregunta para el maestro Javier. Sin ninguna pretensión de desconocer, digamos, el valor del ritual como una actividad unificadora y creadora de identidad colectiva, además de tener la virtud de suspender el ego individual por el tiempo en que dura este ritual. También es conocido, digamos, que en la psicología organizacional y social hay dos actividades que particularmente necesitan secreto y liturgia, como son la política y el poder. Y dentro de la política y el poder está la religión. Entonces la pregunta es, ¿no le parece que nosotros en nuestro ethos, en nuestro ser colectivo como organización, nos hemos ido llenando en demasía de actos de liturgia, digamos, que ya no son solamente el antenaje diario o el ceremonial? Están las concentraciones tibetanas y otros ritos, digamos, que la ceremonia del fuego, y que finalmente vamos a ir llenando el calendario de este tipo de liturgias, que finalmente vamos terminando por parecernos, digamos, a algo muy similar a una religión, o en el peor de los casos, a una agrupación que maneja poder a través del secreto y la liturgia. Esa es mi pregunta. Sí, es una pregunta muy interesante que tiene mucho filo. Y voy a decir por qué. En toda actividad podemos encontrar el lado oscuro y el lado luminoso. El lado que nos integra, como la luz, o el lado que nos separa, como las sombras. Sí, es cierto. El mismo Buda, en cierto momento, se opuso a los rituales vacíos, porque había rituales que tenían sentido. Y dentro de la misma liturgia habla de tal como fue en los cultos primitivos. Desde su origen fue para encontrar una relación de las cosas. Pero claro, como usted lo explica, se puede convertir en una forma de control, de sometimiento, y pierde totalmente su origen, su sentido verdadero. El gran reto es que se conviertan en actos de recreación individual y colectiva acerca del plan de la vida que sigue estando en presente. Cuando se mete el ego, entonces trata del control, de la adulación, de posiciones diferentes a las demás, etc. Por eso posiblemente la misma enseñanza crística, la línea hacia la luz, no hacia la persona, sino la línea hacia la luz, a un estado de conciencia, nos dice que el mayor tiene que ser el servidor de todos y no servirse de todos. Una cosa es ser el servidor de todos y otra cosa es servirse de todos para su
propio interés. Y al final de cuentas lo vamos a perder. Sí hay muchos riesgos e ilusiones, pero eso no quita la validez de las cosas, sino simplemente es un mal uso de las cosas. Y es fácil entrar al mal uso o al abuso. Tiene toda la razón. Tenemos que tener mucha precaución. El tibetano, como un gran sabio, decía que solo aquel que lleva recta intención y pureza de corazón logra trascender los espejismos de la vida. Fácil no es. Compromiso de cada quien para regularse, compromisos de los grupos para replantearse, para tener una situación de discernimiento, de reflexión, inclusive de crítica, de autocrítica, como usted está planteando, y podemos sacar muchas reflexiones al respecto. Entiendo su posición y también entiendo la buena práctica, el buen uso que se le puede dar. Todo en la existencia puede tener un mal uso. Ejemplo, usted solo se refiere a política y religión, ¿y dónde dejó a la ciencia? La ciencia descubre leyes como ciencia, descubre ratificación de constantes universales, de fórmulas, de una inteligencia que ha regido al universo desde el principio de los tiempos. Y va descubriéndola, no la ha acabado de descubrir. Es más, posiblemente vamos apenas descubriendo con más claridad. De cuando la ciencia se pasa a la técnica, entonces los técnicos o tecnócratas pueden ser los que malusan para destruir a la humanidad, para destruir la naturaleza, para destruir tantas cosas. También hay grandes riesgos en la ciencia. ¿Quiere decir que vamos a parar la ciencia? No. Y hay gente que la usa para bien. Técnicos que usan para bien. Como hacer una lavadora, que es una maravilla. Es uno de los esclavos más nobles, ¿sí?, de la casa, porque eso de estar chaca monótonamente es tremendo. En cualquier terreno, y no solo en términos de religión, que se le ataca mucho, pero las dos últimas guerras mundiales no fueron de religión, fueron de prejuicio de raza, prejuicios económicos, etc. Ayudados por los tecnócratas, fueron guerras de tecnologías. La Segunda Guerra, con la introducción de los tanques, con los combates aéreos, con ya desde antes las famosas metralletas, que no disparaban una bala cada 5 minutos, sino disparaban 100 balas en 5 minutos. Los entrenamientos y condicionamientos a los soldados. ¿Ahí qué tiene que ver la religión? Yo veo que se ataca mucho a la religión, pero se ataca a las doctrinas distorsionadas. ¿Cuántas personas con el mensaje de amaos los unos a los otros han generado guerras entre cristianos que se dicen cristianos o católicos? Porque el catolicismo no es más que un estilo de cristianismo, ¿sí? Supuestamente los que siguieron a Pedro, pero ¿qué tanto siguieron a Pedro? Pues no lo sé. Yo la verdad que a la hora que leo a Pedro y a la hora que sé de Pedro y a la hora que veo ciertas actitudes, pues no las encuentro coherentes. El tema no es ni la ciencia ni la religión en sí para el objetivo noble que pueden tener, sino el problema está en el mal uso
técnico para intereses personales o grupales de un solo partido y dejar de buscar el interés común. Cualquier cosa que se salga del verdadero sentido del bien común va a hacer daño. El hecho de las diferencias entre un hombre y una mujer en los campos de potenciales, porque uno tiene unos potenciales más despiertos que otro normalmente, puede convertirse, en vez de la unión, en una guerra de las más desastrosas, de las más crueles entre seres humanos. Y resulta que a través de un hombre y una mujer todos hemos nacido. Hemos continuado nuestra vida. ¿Tiene el problema el hombre y la mujer o los que tienen el mal uso de la diferencia que puede enriquecer, más bien que puede también acabar siendo un desastre? Las cosas más nobles pueden convertirse en las más desastrosas, crueles, pervertidas. Sí. Hay que poner atención y ser autocrítico con uno mismo para empezar. ¿Qué tanto hay impulsos malsanos? ¿Qué tanto uno comprende la verdadera forma de trabajar a favor de la vida para bien de todos? Otra vez llegamos a fórmulas que posiblemente no exploramos en la vida cotidiana, aunque ya las conozcamos de memoria. Ser perfectos para servir. Si algo tiene el sentido de mejorar nuestra calidad intelectual, emocional, todo es para servir mejor y servir para ser perfectos. Nadie puede alcanzar un sentido real y verdadero de los propósitos de la vida si no es a través del servicio. O como inclusive decía Rabindranath Tagore, hasta donde yo sé es una frase de él, ¿sí? Que hay que aprender a vivir sirviendo y servir para vivir. Y el que no sabe servir no sabe vivir. Pero servir no es servirse a nivel egoico. Es encontrar donde todos ganamos, inclusive yo. Encontrar una visión más universal, o sea, unidad y diversidad integrada. Pero sí hay altos riesgos en la religión, en la política y no digamos en la ciencia. Ahorita, ¿cuánta tecnología con fines comerciales e intereses personales está distorsionando las mentes y las almas de los jóvenes? Y de nosotros mismos, si los dejamos. Tiene que ser una herramienta, no tiene que ser el fin. ¿Cuánta gente se gasta en un celular o en un móvil? Ni lo que tiene, pero se vuelve dependiente y adicto a estar viendo la última noticia, la última fotografía, la último TikTok, el último TokTik y no sé cuánta cosa, ¿no? Todo puede ser mal usado, pero también hay que buscarle el buen uso. Por eso también el sentido de fraternidad, el sentido de expresión, el sentido de escucha, el sentido de revisar nuestros compromisos y si van en el sentido correcto, empezando por uno y por los grupos humanos, es en los grupos familiares, en los grupos de parejas, etc. Es un compromiso cotidiano, una reformulación o ajuste pequeño o grande de la dirección correcta. Desviaciones hay muchas, pero en cualquier campo. Hay abogados totalmente desviados a hacer daño, pero hay gente que hace bien. Hay doctores iguales, hay psicólogos iguales. Hay arquitectos que se les caen las casas o ponen cosas que al final de cuentas le hacen daño a la psique de las personas que viven dentro de las casas.
Hay ingenieros civiles que les caen los puentes. ¿Por eso la ingeniería civil es mala? No. Es el mal uso, la falta de competencia, de ser competente en el terreno o en el oficio, de un aspecto del saber vivir, del saber compartir, del saber recibir y saber dar. Saber escuchar y saber hablar. Pero también a través de escuchas distorsionadas, pues uno dice, ¿qué pasó? Ayer escuché una teoría que anda circulando por algunos lados de la GFU y no crean que me preocupa, me da risa, que porque me dio COVID ya me volví loco y ando falto de facultades. Gente morbosa que lo que quiere es encontrar. Me da risa y digo, pero ¿cómo se entretienen con eso? Ni siquiera han hablado conmigo. Pero bueno, es parte. Los medios de comunicación nos pueden unir o nos pueden separar. Nos pueden hablar de lo real o nos pueden hablar de la falsedad. ¿Cuántas noticias no son falsas y cuántas noticias nos ayudan a ver las cosas como son? El problema está en las noticias, está en el uso de las noticias. ¿Sí? Entonces, y yo creo que esa reflexión que hace usted la deberíamos aplicar también a las técnicas científicas y a muchas otras cosas de la vida y no dejar de hacerla todos los días como la está haciendo usted. Y le agradezco porque nos recuerda que no podemos dar por hecho que vamos en el buen rumbo. Tenemos que confirmarlo con nuestras acciones todos los días, en la mayoría de nuestras acciones todos los días y sobre todo con la gente cercana y con los seres que también están en el proceso como nosotros estamos en el gran proceso de descubrir quién somos, para qué somos y en dónde andamos. Gracias por la reflexión, pero ojalá todos la hiciéramos todos los días. Como vamos en el automóvil, le movemos 100, 200, 1000 veces el volante para ajustar y no salirnos del camino. No podemos dar por hecho, tenemos que estarnos replanteando y reajustando siempre el buen rumbo, la buena relación. Gracias por recordarlo. ¿Alguien más? Y nada más recordando también una frase que le escuché al maestro Estrada, dice, mire, yo a través de tantos años he podido valorar entre la censura y entre la libertad de expresión. Me quedo con libertad de expresión con sus naturales riesgos, porque por lo menos te pone a pensar y la censura hace que todo sea canalizado hacia intereses particulares. ¿Está bien? Reflexionemos esta reflexión que tiene usted todos los días y creo que nos haría a todos bien. ¿Algo más? Sí, adelante, Claudia. Aquí en la Casa Cuapa, con los cuapos y las cuapas. Buenos días, hermanos. Maestro, ¿nos podría hablar de los juramentos? Los juramentos es una técnica muy antigua y válida cuando se hacen correctos. Pero con Maestro, ¿sí está? Micrófono, maestro. Ya está. Ya está, Santiago. Micrófono. No le escuchamos, maestro. Tiene que abrir su micrófono, maestro. Ahí. A ver, hay que volver a picarle. Ahí está, maestro. No Ahí lo tengo escuchamos. Tomarlo con un poco de calma ya. Ahí estamos. ¿Ya me escuchan bien? Perfecto, maestro. Ya, perfecto. Yo también. Bueno, acerca de los juramentos. Yo recuerdo
también en esto hay buen uso y mal uso, como en todo. Que el hermano mayor nos enseñaba a nivel de consejos, cuando ya se había elegido la mesa directiva, elegida por la asamblea, que habría en el Salmo 119 de la Biblia, donde vienen las 22 claves de la tradición hebraica, o más bien que reflejan las claves para entender el gran proceso de la vida, los arcanos mayores, que pusiéramos la mano derecha y dijéramos la siguiente frases o reza, o sea, jura usted solemnemente cumplir y hacer cumplir los lineamientos de la gran fraternidad universal a través del puesto que hoy ha aceptado cumplir. Si es así, que la divinidad se lo reconozca, y si no, la divinidad se lo reclame. Ándale, ahora sí. Los juramentos son compromisos que uno hace de seguir ciertos lineamientos, ciertos parámetros, y los acepta incondicionalmente, los acepta como parte del proyecto y no a la interpretación personal, sino relativo a lo que yo ya acepté. Se pueden romper los juramentos, pero inclusive en la ley mosaica, no jurarás en nombre de Dios en vano. Y lo que nos hacía el hermano mayor era jurar en nombre de Dios. Pero cuidado que fuera en vano. ¿Usted se acuerda? ¿Sí? De esos actos solemnes. En las masonerías y en otros lugares también hay sus juramentos. En el catolicismo hay sus juramentos. ¿Sí? Son fórmulas que otra vez nos pueden ayudar a afirmarnos y a confirmarnos, o nos pueden hacer burlarnos de nosotros mismos y de los demás. Como que es un arma de dos filos. Lo mejor es no jurar si uno no está convencido con algo. Yo he seguido con mis juramentos. Posiblemente unos que ya solo conozco y que nadie más conoce. Y no es necesario que los demás conozcan, pero que yo esté siempre atento a los compromisos ya declarados ante mí, ante mi maestro y ante la propia ley divina o ley universal o lo que sea. Y no pido que me exenten de la ley, pido la oportunidad de colaborar con la ley. Los juramentos pueden ser formas de manipulación, otra vez viéndole los dos lados, o pueden ser formas de confirmación y de compromiso que elevan la condición del objetivo de los medios hacia el verdadero fin que deben ser usados. Tienen su uso, pero también su mal uso. Hay juramentos hasta de sangre que se usan en las mafias y en algunos grupos oscuros. Unimos nuestro código y queda amarrado. Son los amarres famosos de las magias bajas. En la alta iniciación no se buscan amarres, se buscan liberación y elección consciente hacia donde realmente siempre la vida te ha llevado, el desarrollo de la conciencia. Y el juramento no es un amarre,
para luego controlarte. Es una forma que te definas y digas sí cuando es sí y no cuando es no. ¿Sí? Hay veces que no hay que jurar tan rápido. Hay que pensar bien lo que uno va a aceptar. ¿Sí? Espérame tantito. Es que jurar es ya palabras mayores. Déjame ver si realmente esto coincide con todo lo que vengo buscando, para que mañana no te diga, ya me arrepentí. La línea iniciática tiene sus propias formas de establecer compromisos más que claros, pero yo les digo que de acuerdo a lo ya aceptado, la mayoría de la otra organización ha fallado sus compromisos ya. Y lo digo por conocerlos, y ellos también, y ya saben por qué. O no se quieren dar cuenta, pues está bien. A lo mejor yo soy el que no veo claro o el que ando viendo otra cosa. Por ejemplo, es natural y es que si uno sigue el trayecto de la orden, pues tiene que aceptar que el doctor de la Ferrier, el que le decimos el sublime maestre, o sea, sublimó a llegar a una maestría fuera de los condicionamientos en los que estamos todos, tiene una visión clara del proyecto, el avatar de la era, y que el hermano mayor, su primer discípulo, el que supo esperarlo y supo cumplir con los cometidos que él le indicó, y que nosotros tenemos que aprender a cumplir como él nos indica, el hermano mayor, pues eso, ¿qué sentido tiene la orden si esas cosas no las aceptamos? Si no estamos dispuestos a seguir eso, entonces no somos discípulos de ese proyecto, somos voluntarios de algo que es indefinido, y es definido, tiene claridad. Y habrá otros grupos que enfoquen desde otro ángulo y está bien. La cosa es que lo cumplan. ¿Qué tantos de los católicos o cristianos cumplen las palabras o las enseñanzas o la guía del Cristo? ¡Uja! Una buena pregunta. Y yo diría que antes del juramento tenemos que tener claro el tipo de compromiso que vamos a contraer. Y en realidad el juramento solo te hace expreso, manifiesto, lo que la vida te va a hacer. Lo que hicimos en ese momento de los consejos, pues es lo que hace la vida, te va a aplicar la ley del karma y ya, o sea, no estamos haciendo nada fuera de lo que el karma haría, pero lo estamos haciendo más conscientes, comprometiéndonos más conscientemente, teniendo un objetivo más claro. Ahora, si a alguien le presentas el juramento y dices que yo no conozco los lineamientos de la GFU, pues entonces no puede jurar. ¿Cómo va a aceptar algo que no conoce? ¿Verdad? En el mundo humano así es. En otro mundo, no. Se aceptan las cosas como son y han sido y serán, pero no con las explicaciones y controles de los humanos, que ahí empieza la distorsión. Una cosa es que la divinidad se ponga solo de acuerdo consigo mismo y otra cosa es que aprovechemos las cosas para ser sus representantes artísticos, ¿no? Y cobrar nosotros para nosotros y no para el artista. Como ha pasado tantos en el mundo de los artistas, ¿verdad? Que les salen malos administradores y cobran más para ellos que para el artista. Hay la historia de varios conjuntos que hicieron mucho dinero, pero el famoso representante se quedó prácticamente con todo. Hubo inclusive un famoso grupo, Badfinger, que hizo mucho dinero y el principal, el autor de todas las canciones
muy, muy interesantes, muy buenas, reconocidas por mucha gente, no tenía con qué comprar para comer, para su hijo ni para él. Porque el productor, esos intermediarios son especiales para primero yo, después yo y luego yo, ¿no? Son los casos más extremos así que he escuchado. Pero se dan. Y en el ámbito de la religión también y en el ámbito de la ciencia también. Los famosos representantes, que no son tus representantes, son los que se están aprovechando de tu talento y de tu trabajo. Así, las grandes enseñanzas, hay gente que se aprovecha de ellas para sus bienes personales, o para su ego, o para lo que sea. La primera pregunta del día de hoy es siempre algo que nos tenemos que hacer, no dejar de hacerlo. Pero los juramentos sí ocupan un lugar cuando están bien planteados y bien hechos. Y eso pueden ser una herramienta muy, muy maligna cuando están mal hechos. De hecho, en las mafias te piden jurar lealtad a costa de tu vida. ¿Verdad? Aquí nunca le hemos dicho a nadie eso. Pero en las mafias sí se pide eso. Y te entras y te dan un beso de familia, ¿sí? Y cuando ya te reconocen que estás leal a otro, te dan un beso, pero para matarte, porque es un beso de salida. Espero que no les den un beso de entrada a la orden y un beso de salida, porque entonces, quién sabe qué estará pasando. Pero un beso por otro lado. Todo tiene un sentido para su lugar y para el objetivo cuando es correcto. Y saliéndose fuera de eso, es incorrecto. Hace mal y no hace bien. Los juramentos tienen su lugar, pero la única advertencia es no jurarás en nombre de Dios en vano. Y en realidad, pues siempre estás frente a Dios porque estás ante sus leyes, entonces no te escapas. Entonces, hazlo, pero nunca en vano, nunca falseando o sin conocer de fondo de a qué te estás metiendo. A mí mi maestro nunca me pidió ningún juramento. A mí. No. Pero yo solito me lo hice. Y por eso ando por aquí. Algo más. Enar pide la palabra, maestro. Enar, sí, buenos días. Buenos días, maestro. Avatar. El concepto de avatar que tanto usamos aquí, que a veces se ha desvirtuado un poquito, ¿no? O no tiene mucho prestigio socialmente, la palabra avatar. Entonces, que nos explicara un poquito qué es avatar y por qué unas veces lo aplican al maestre de la Ferrier y en algunos... Se oye un poquito mal. El maestro Estrada también. Sí. Gracias. Bien. Hasta donde yo entiendo, esto tiene una historia muy antigua en el ámbito del Oriente, la palabra avatar. Y es de los pasos en la evolución de la conciencia hasta llegar al Kalki avatar o 10º avatar en grandes eras de pasos en la evolución de la conciencia. Se pasa hasta que para un paso en la evolución fue la tortuga, un paso en la evolución fue el cerdo, un paso en la evolución, y tienen sus nombres y sus reconocimientos, porque consideraron que era un gran paso en la evolución del desarrollo de la conciencia y representaban a aquellos que habían podido dar el paso. En el lenguaje actual, avatares significa de las cosas impredecibles que te pueden suceder. Es un concepto muy diferente. ¿Sí?
La vida y sus avatares quiere decir y sus cosas que no comprendemos o las cosas inesperadas. ¿Sí? El concepto de avatar dentro de la tradición que nos transmite el muy sublime maestre es que es un modelo que sirve para dar un paso hacia adelante en la evolución, tal como se veía viniendo en el Oriente, en la filosofía hindú. Por ejemplo, el desarrollo de la investigación del muy sublime maestre de las culturas, del arte y la ciencia es un avatar para todos, es una referencia para todos. Hay que Vas a volver. tomar, mi amor. ¿Qué? ¿A quién le dijo mi amor? Perdón, maestro, a mi hija. Ah, bueno, qué bueno. Yo decía que alguien de los que estaban aquí en las ventanas le estaba declarando su amor. Bueno, pues está bien. Es que no dijo a quién. Bueno, ok. Entonces seguimos con los avatares. Entonces son modelos que nos sirven. La capacidad de investigación, de autotransformación, de autodisciplina, de consagración por completo a la educación de la humanidad, pues son referencias muy grandes que tenemos y que todos en nuestras propias posibilidades tenemos que seguir teniendo como referencias. Pero claro, una cosa es pensarlo y otra cosa es encarnarlo, hacerlo vivo, realizarlo. Entonces, avatar significa un prototipo adelante de en la humanidad, no hacia atrás, el paso que tenemos que dar para encontrar una nueva dimensión y oportunidades de la vida. No son arquetipos, son prototipos, que es un poco diferente. Son referencias de algo a realizar y no realizado. El arquetipo va hacia atrás de lo ya realizado. Esto tenemos que realizarlo como avatar, como referencia. Por ejemplo, la película Avatar habla de aquel guerrero, soldado, que se transforma en un servidor de la comunidad, conquistando al dragón que nadie podía conquistar. El dragón lo lleva dentro de sí mismo. Marca un hito, marca una referencia a poder montarte en tu propio dragón y llevarlo a la convergencia de tus objetivos y al de él también. Es la bestia al servicio del espíritu, es la materia al servicio del espíritu. Entonces, el maestre, nosotros lo consideramos el calque avatar o 10º avatar, por muchas razones. Porque sirve de referencia para las grandes realizaciones de la humanidad, para dar un paso adelante en muchos sentidos. La creación de la organización para estos tiempos de la Gran Fraternidad Universal, una orden de iniciados al servicio de la humanidad, no al servicio de sus intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Porque él lo realizó y nos invita a realizarlo, se convierte en el avatar. Por ejemplo, yo veo otras figuras importantes, ¿sí? De millones de seguidores inclusive, y que los declaran avatares, pero yo diría, así vamos para atrás, porque eso ya venimos de allá, del concepto del dogma, ¿sí? No me serviría como un prototipo para ir más allá y descubrir algo más en mí y en los demás. Eso es lo que yo podría hablar un poco, así por arribita del tema del un avatar. Pero en el alma humana, en el alma planetaria, ocupa un lugar especial, porque representa lo que todos estamos buscando.
Pero también hay avatares del oscuro, como un Hitler, que representó la venganza, el odio hacia todos los que no fueran como ellos. Y les sirvió de referencia, ¿eh? Y levantaba las multitudes en forma impresionante. Pero parece que a veces los avatares de la luz necesitamos mucho tiempo para comprender su verdadera transmisión y referencia a todos los humanos. Un día comprenderemos, ¿sí?, lo que significa el sendero crístico cuando lo vivamos y lo podamos compartir. No solo la doctrina cristiana, sino vivamos el paso hacia un desarrollo de conciencia más crística, más luminosa, más integradora. Algo más. Ahora, yo quisiera aquí hacer una anotación práctica y objetiva. Yo veo, por ejemplo, aquí a don Adrián que hace muy rica comida. Aparte, tiene muchos años aprendiendo a manejar la comida. Pero él, para hacer buena comida, necesita tirar cosas. Cosas que se van a reciclar y cosas que no. Y eso para mí es una enseñanza muy grande. El hecho que yo haga un buen platillo integrado de sabores y de verduras diferentes y etcétera, etcétera, no significa que no haya cosas que no van, que tengo que tirar porque no sirven. Creo que todos tenemos ese trabajo, sí, de hacer cosas hermosas y maravillosas con todas nuestras energías físicas, emocionales, mentales, espirituales, pero también hay cosas que no sirven y van a la basura, de lo orgánico y lo inorgánico. Así fue como un flachazo de no siempre decir, es que integrar es meter todo. No, es tener lo que va a ir ahí y lo que no, pues o se usa en otra cosa o se tira. ¿Sí? Para que se recicle lo orgánico y lo inorgánico pues tardará mucho más. Así todos tenemos en nuestra alma cosas que tardaremos encarnaciones en transformar. Y hay cosas que son rápidas porque son energías mucho más renovables, más activas, con más dinamismo y se auto reciclan más rápidamente. Bueno, la última y nos vamos. Sí, don Adrián. ¿Y a usted le duele cuando tira algo a la basura? Algunas veces, sí, porque digo, ¿cómo esto se tiene que ir? Pero realmente ya no sirve. Yo quiero agradecerle porque lo que acaba de plantear o de expresar, no lo había visto de esa manera. Lo veía yo más funcionalmente. Decía, bueno, esto no sirve o ya no sirve o no me sirve. Y como usted lo planteó, híjole, no, pues tiene una profundidad tremenda. Y quiero invitarlos a todos que vengan a los experimentos de cocina que hacemos aquí a veces. Aunque estén muy lejos, espero que un día se den la oportunidad. Y le agradezco mucho la reflexión que nos dio, porque a mí me entró, pero sí hasta, como decía mi papá, hasta el tuétano de los huesos. Gracias. Es que una cosa que siempre me dijo el maestro Estrada, y nos decía a muchos, si yo les dijera la verdad, no me la creerían. Ahora yo, estudiando otras culturas, veo que en realidad esa famosa recreación de la vida, y siempre siendo la misma, en esencia, pero no en presencia, está en todas partes, en cualquier profesión, en cualquier cosa que se hace bien hecha.
Y yo sí, de repente dije, es que ¿por qué la gente quiere mezclar inclusive lo que ya no sirve con lo que sirve, no? Y entonces cuando lo vi en la cocina dije, pues es que hay cosas que ya no. Y hay cosas que tardan mucho en reciclarse y otras que tardan poco. Mira qué interesante. Entonces, por esa idea romántica que hay que mezclar de todo en todas partes, en los ashrams y todo, no funciona, hermanos. Porque cada ashram tiene un gurú de ashram. Si no, no es ashram. Es entonces un centro de convenciones. O unas instalaciones, pero no hay ashram. Y al leer el gurú de ashram no puede ir en dos líneas diferentes. Ahí está el tema. Bueno, que nos sirva de reflexión. Todo en su correcto lugar para la función que está bien. Hay cosas que ya no y hay cosas que sí. Esa capacidad de elección siempre estará presente en nuestros días cotidianos. ¿Doy el pasito para adelante o me quedo tranquilo aquí? Es una decisión. ¿Me siento o sigo parado? Es una decisión. ¿Hablo o me callo? Es una decisión. ¿Me callo o hablo? Es otra decisión. ¿Ya está suficiente de arreglo o le sigo buscando a ver por dónde me falta que me arregle? Es otra decisión. Que les vaya muy bien hoy sabadito. Bueno, así le pusieron, porque es un día único para todos. Que pasen muy buen día. Gracias a todos. Gracias, maestro. Gracias, Bonito día para maestro. todos. Gracias, Abrazos, gracias. Abrazos. Mañana. Y usted siga Hasta diciendo luego. mi amor. Sí, A ver maestro. a quién me cae. Perdone. Gracias. Buenos